Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios porque Él es fiel y está con cada uno de nosotros. Agradezco al Señor que en este día yo una vez más puedo tener vida y tener la salud para poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. En esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de un llamado a despertar. Dios llama a su pueblo a estar activo, a estar despierto, y yo creo que este es un tiempo en el cual es peligroso adormecerse, es peligroso apartarse del propósito y de la voluntad del Señor, y por eso he querido compartir, estaremos compartiendo en este mes acerca de un despertar en Dios. Así que un llamado a despertar. Quiero que me acompañen en esta tarde en el libro de Ageo capítulo 1 y versículo 1. Estaremos tratando de tomar en base al capítulo 1 y quiero que leamos una parte, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer una parte de este capítulo. Y dice la palabra del Señor, Ageo capítulo 1 y versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el sexto mes, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Hasta ahí lo dejamos y damos una palabra de oración. Padre, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, damos gloria a ti, Señor, damos alabanza a ti en esta tarde. Reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos tu poder, tu amor, tu misericordia, Dios, y en este día, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo continúe, Señor, guiándonos en este tiempo, Señor, que vamos a estar meditando en el consejo de tu palabra. Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, permite, Señor, que haya espacio en nuestro corazón para tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que seas tú guiándonos y trayendo, Señor, esa quietud a cada uno. Amén. Como dije, un llamado al despertar. No es excepción, pero yo creo que por las décadas, por tiempos, en años pasados ha sucedido de que el pueblo de Dios ha tenido que ser amonestado de parte del Señor. La amonestación a nadie casi nos agrada como personas, como seres humanos. Es algo a lo que prestamos resistencia y a veces pues casi nunca nos gusta que se nos llame la atención. Pero como padre a hijo, Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Yo siempre quiero que pensemos y reflexionemos lo que un padre hace con un hijo, que siempre está prestándole atención y tratando de guiarle por el mejor de los caminos. Dios es así. Dios está pendiente de cada uno de nosotros y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero los hijos siempre, cuando no escuchan el consejo de su padre y no obedecen el mandato del Señor, lo que va a suceder es que les va a ir mal por donde ellos se conducen. Así que yo creo que Dios de continuo vive exhortando, vive amonestando, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Como dije antes, aunque la amonestación no es agradable, pero es necesaria en la vida de cada uno de nosotros como hijos. Así que como padres terrenales lo hacemos con nuestros hijos, y nosotros nos sentimos bien cuando los vemos a ellos escuchar nuestra voz y escuchar nuestro consejo y ponerlo en práctica. En esta
en esta tarde pues veremos lo que estaba aconteciendo con este pueblo. En el tiempo de Ageo, el pueblo se había pues se encontraba adormecido en su relación con el Señor. Dios había entregado una orden a ellos, les había dado un mandato, y el mandato era que ellos tenían que reconstruir el templo que había sido dañado por el enemigo. Entonces ahora ellos tenían esa obra que Dios les había encomendado. Dios siempre es un Dios que nos encomienda misión a cada uno de nosotros, y es de nosotros no olvidarnos de lo que el Señor nos ha pedido que nosotros hagamos. Así que este pueblo de alguna manera se había desenfocado, había perdido la dirección, y se le había olvidado lo que el Señor le había dicho, y por eso Dios levanta al profeta Ageo para que venga y les traiga un mensaje primeramente a los líderes, pero también al pueblo. Yo creo que Dios siempre está interesado en que los líderes estemos despiertos y que nosotros no perdamos de vista lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y quiero que entienda que en este tiempo es muy fácil desenfocarse de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Por una u otra razón, creo que estos tiempos se prestan para que nosotros nos desentendamos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que un llamado a despertar como hijos de Dios. Lo primero es, Dios reprueba la inacción del pueblo. Lo primero que vemos es que Dios está aquí amonestando, haciendo un llamado a su pueblo, porque su pueblo está como desentendido de lo que Él les ha llamado a hacer. Y Dios aprovecha y dice aquí que Él les habló en un tiempo especial, dice en el año segundo del rey Darío, en el sexto mes, en el primer día del mes. Sabemos que el primer día del mes era cuando se celebraba la luna llena, cuando el pueblo se reunía, cuando el pueblo venía a adorar, cuando el pueblo venía al templo. Y Dios aprovecha esta oportunidad para hablarle a los líderes, pero también para hablarle al pueblo. Ahora, la voz del Señor se deja sentir de esta manera. En el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios había visto que este pueblo no tenía tiempo para poder venir y trabajar y hacer la obra que el Señor le había encomendado. Entonces Dios, como padre, Él ve a sus hijos que ellos no están prestando atención de lo que Él les ha encomendado que deben de hacer. Cada uno de nosotros debe de entender que Dios está interesado en el bienestar de cada uno. Así que así como con el pueblo de Israel, así como con el pueblo de Dios, Dios estaba interesado. Y aquí viene el profeta a hablar de parte de Dios, y el decir del pueblo era que el tiempo del trabajo de hacer la obra del Señor no había llegado. O sea, ellos estaban adormecidos espiritualmente, y podemos tomar este ejemplo como para nuestro tiempo, porque esto debe de tener una aplicación. Y podríamos nosotros decir, pero ahora no estamos en la reedificación de un templo, pero nosotros sabemos que cada uno de nosotros somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora Dios había visto que su casa estaba destruida, que estaba en ruinas, y el pueblo estaba poniendo excusas y diciendo que no era el tiempo todavía para hacer el trabajo en la casa del Señor. Recordemos que en el templo estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Entonces al pueblo se le había olvidado, y aún los mismos líderes se les había olvidado que el arca estaba en cortinas, que no estaba en un lugar seguro, vamos a decir así. Entonces Dios estaba viendo el olvido del pueblo, y por eso el Señor hace un llamado a despertar. O sea, les está diciendo a ustedes, dicen que el tiempo no ha llegado, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y por eso Dios estaba reprobando a la nación, Él les estaba reprochando, les estaba amonestando, les estaba diciendo que las palabras o las excusas que ellos tenían es que no había llegado el tiempo. O sea, la demostración de la reedificación no era para ellos algo importante.
La casa de Dios podía esperar, el trabajo de Dios podía esperar, pero otras cosas no podían esperar. Habían perdido todo respeto, toda devoción por la relación con el Señor. No les faltaba nada a ellos. En ese mismo tiempo ellos tenían el material, ellos tenían el tiempo, ellos tenían la fuerza, ellos tenían la salud para poder venir y hacer lo que el Señor les había llamado a hacer, pero ellos se resistían y decían que el tiempo no había llegado. O sea, no era que les faltaba nada, porque el tiempo tenían. Ellos trabajaban en sus sembrados, ellos trabajaban en sus casas. La palabra describe que tenían casas lujosas. Cuando dice artesonadas, quiere decir que eran casas lujosas. Yo no me imagino, pero a veces sería triste decir, no sé cuál sería el comentario que nosotros haríamos o lo que nosotros dijéramos acerca de un hijo que tiene una casa lujosa cuando su padre está viviendo en enramadas, en lugares inseguros. O sea, nosotros diríamos que no es justo, y en realidad no es justo que un hijo pueda vivir en grandezas y su padre esté en ruinas, que no pueda prestarle atención a la necesidad que había aquí. Eso era lo que estaba pasando en el pueblo. El pueblo se había vuelto insensible, no consideraban que era necesario seguir las órdenes del Señor o obedecer el mandato del Señor. Entonces ellos decían que no era el tiempo todavía para emprender el trabajo de la obra del Señor. Ellos estaban enfocados más bien en su labor, en su trabajo, en las cosas que en su mente solo pasaba la prosperidad material para ellos, la grandeza, o sea, los lujos. Todo eso estaba en mente de ellos. Se habían dedicado nada más a esto, ¿verdad? Pero era triste ver de que cada vez que ellos iban a llegar al templo no pudieran tener un sentimiento de celo por la casa de Dios y ver la necesidad que había en aquel lugar. Y esto es lo que Dios levanta al profeta para venir y hablarle a este pueblo, y le amonesta diciendo que ellos están diciendo que todavía no es tiempo. Y dice el versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y estas casas está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Dios le llama a que ellos reflexionen. Y es que, como dije antes, como padre, Él quiere enseñarnos, quiere que nosotros nos detengamos por un momento. Y yo creo que para nuestro tiempo, como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos reflexionar en nuestro andar, en nuestro camino. Nosotros debemos de detenernos en este tiempo, al igual que ellos, y meditar. ¿Qué está pasando con nuestro Dios? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo es nuestra respuesta a nuestro Dios? ¿En dónde nuestro Dios está? ¿Qué es lo más importante en este tiempo para nosotros, para cada uno de nosotros? Hemos puesto de a un lado nuestro compromiso con Dios, nuestra obediencia al Señor. Es para que nos preguntemos cada uno de nosotros. Él dice: reflexionen, le dice a su pueblo, sobre vuestro camino. El Señor le dice: hagan una pausa, ya no corran, ya no sigan llenando los graneros de semilla, ya no sigan ustedes trayendo más luz a su casa, ya no sigan poniendo nada de eso, sino más bien deténganse. Hagan un stop por un momento y piensen qué es lo que está sucediendo con lo que concierne a mí, con mi casa, con mi presencia, porque ahí estaba el arca del pacto. Reflexionen, deténganse, piensen por un momento por dónde ustedes están yendo. Es algo a lo que nosotros, esta palabra tiene que llamarnos la atención. No podemos olvidar nuestra relación con el Señor. No podemos nosotros olvidar el mandato del Señor. No podemos olvidar la obediencia a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No es
es tiempo para sencillamente estar pensando solamente en nosotros mismos. Nosotros como iglesia debemos de entender que hay un llamado de Dios, que hay un compromiso con Dios. Y cierto que esto material en esta tierra es valioso, pero no es eterno, es temporal. Esto va a pasar, esto se va a terminar un día, pero la palabra del Señor va a permanecer por siempre. Por eso nosotros tenemos que atender al llamado del Señor y debemos nosotros reflexionar, meditar bien sobre vuestro andar en este tiempo que vivimos. Le dije, este tiempo es un tiempo que puede desenfocarnos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Yo le invito a que usted, allí donde usted está, reflexione y se detenga. No piense que se está haciendo un juicio de su vida. El único que puede juzgar es Dios. El único que puede decirnos cómo estamos es Dios. Pero usted sabe cuál es su condición ante el compromiso con Dios, ante lo que el Señor le ha llamado a hacer. Así que Dios reprueba la inacción, la inactividad de este pueblo. Estaban activos, estaban muy trabajadores, estaban muy esforzados, pero solamente en aquellas cosas materiales que a ellos les venían a bien, pero habían dejado de un lado lo espiritual. No es tiempo de dejar a un lado lo espiritual. Este debe ser un tiempo de búsqueda, un tiempo de entrega, un tiempo donde nosotros entendemos que necesitamos de Dios, que lo más importante que tenemos en nuestra vida se llama nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante que tenemos. Segundo, el llamado a meditar en su camino lo lleva a ellos a que ellos piensen por un momento, como dice aquí, meditad bien sobre vuestro camino. Y el Señor les empieza a describir qué es lo que tienen que empezar a ver ellos. Versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. O sea que sí estaban sembrando y estaban recogiendo, pero estaban recogiendo poco. Pero luego dice, coméis y no os saciáis. En otras palabras, ellos estaban comiendo. Yo me imagino a alguien que está a la mesa con su plato servido de comida y mientras está comiendo no tiene paz al comer porque está pensando en lo que tiene que hacer, en lo más que tiene que acumular. Yo siempre he dicho que nada de esta tierra nos vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. Es por demás nosotros vivir desesperados por lo material, porque lo material nunca ha sido capaz de llenar el vacío del ser humano. Entonces aquí el Señor le está diciendo, comen y no se sacian, no se llenan, beben y quedan insatisfechos, nada les venía a bien. O sea, todo lo que ellos estaban haciendo, le dice, reflexione cuando usted está recogiendo su fruto. ¿Ha visto cuánto ha sembrado y cuán poco ha recogido? Eso tiene que ver con algo. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Dios había parado la lluvia. Las cosechas habían cesado. Las cosechas estaban dando muy poco. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había desentendido de lo que Dios le había llamado a hacer. Dios no tiene que traer maldición para su pueblo, pero Dios sí puede amonestar su pueblo. Dios sí puede enseñarle a su pueblo que el camino a seguir es el camino de la obediencia, el camino del entendimiento, a que Él es el que nos sostiene a cada uno de nosotros. Pero aquí las cosechas habían menguado, recogían poco. La avaricia de ellos, el deseo de ellos era llenar su granero para más tarde, dice la palabra, ir y vender, ir y falsear la balanza, ir y aprovecharse de todos esos frutos que ellos tenían. Pero el Señor les dice, comen y beben y no quedan satisfechos. Y luego les dice, reflexionen. El vestido que ustedes compran, que ustedes tienen, no les calienta. O sea, había una angustia, había una desesperación en este pueblo que no tenían paz. Y puede no sé, en nuestro tiempo se puede traer también a la memoria, se puede entender de que hay personas que nunca se llenan con lo que tienen. Esperamos que el pueblo de Dios no sea así, que nosotros dependamos del Señor y que nuestra ansiedad esté puesta en el Señor y que nuestra paz sea el Señor. Las cosas materiales no deben de ser. Entonces el Señor le llama a meditar. Dios no tiene que hacer mucho. Nuestra ruina puede venir muy fácil
Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad del Señor, no es que Dios anda con un palo detrás para querer castigarnos, a ver dónde nosotros le faltamos, pero Dios sí quiere lo mejor para nosotros, y por eso nos amonesta a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el Señor trae el mensaje por el profeta y amonesta a este pueblo a que ellos entiendan cuál es su andar, cuál es que ellos deben de meditar. Todas estas cosas que están haciendo no está trayendo satisfacción a ellos, sino que están ellos de alguna manera errados. Y hace falta la bendición de la presencia del Señor. Y dice, compran pero no se calientan, su vestido no les calienta. Y por último el Señor le dice, mediten, porque ustedes están recogiendo el fruto, pero todo el fruto que ustedes recogen está cayendo en saco roto. Lo que está diciendo aquí es que verdaderamente sí recogían fruto, sí venía bendición de alguna manera a los graneros, pero luego que los tenían en los graneros, dice la palabra que era como que lo echaban en saco roto. No quiere decir que no vamos a adquirir en el esfuerzo que hagamos humano por adquirir lo material. Lo podemos adquirir, pero lo que sucede es que sin la bendición del Señor, sin la protección del Señor, caerá como en saco roto. Lo que quiere decir es que todo lo que adquirimos de una u otra manera se va a perder, se va a caer, se va a ir. Ni vamos a darnos cuenta cómo es que se está yendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desentendido nuestra mirada del llamado del Señor, de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, de nuestra relación con el Señor, porque ha dejado de interesarnos, de preocuparnos lo que tiene que ver con Dios. Las cosas espirituales han pasado al segundo plano, cuando en el segundo plano no tienen lugar las cosas espirituales. Lo espiritual es primero. Por eso al pueblo de Israel se le había requerido, se le había dicho que deberían de amar a Dios primero. Al Señor tenían que amarlo con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y aquí el pueblo se había desentendido. Y el Señor les está diciendo, ustedes siempre se están poniendo excusa, siempre tienen una razón por la cual ustedes están diciendo que no se puede hacer el trabajo de la obra del Señor. Siempre había una excusa y al Señor eso le afecta. Y dice, por eso es que están ahora, que lo que están recogiendo está cayendo en un saco roto. Versículo 7. Tercero y último dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjense, el Señor les amonesta a ellos. Una vez más les dice que mediten sobre sus caminos. ¿Por qué? Porque el pueblo no tuvo una respuesta instantánea. Eso fue lo que pasó, sino que pasaron ciertos días y el pueblo todavía no daba respuesta al llamado de Dios. A veces Dios en su amor y su misericordia, en su paciencia con nosotros, nos habla una vez, nos habla otra vez. A nosotros a veces nos molesta el que nos prediquen el mismo mensaje o la misma palabra. Pues Dios a veces tiene que hacerlo. Dios tiene que hablar. Dios tiene amor por nosotros y en su misericordia Él viene y vuelve y nos amonesta a este pueblo. Él les vuelve a decir, le dice, fíjense bien, mediten ustedes, reflexionen ustedes. Si es tiempo para que la casa continúe de la misma manera. Entonces el Señor, tercero, lo llama a la acción. El Señor quiere que accionemos. El Señor llama a su pueblo en esta ocasión a accionar, a levantarse y a reflexionar y a entrar en el camino del Señor, en la voluntad del Señor, en lo que el Señor le ha llamado a hacer. Cada uno de nosotros debe de entender, ojalá y nuestra reacción al mensaje sea instantáneo, que el Señor no tenga que estar una y otra vez llamándonos la atención, el Señor diciéndole cosas que nosotros ya sabemos. O sea, hay cosas que nosotros como hijos de Dios ya sabemos que no están bien delante del Señor. Esto no es que no están bien delante del pastor, no están bien delante del Señor. Nuestra cuenta es con el Señor. Y cada uno de nosotros debe de reflexionar sobre eso.
Yo creo que aquí el Señor les llama a la acción y dice versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestro camino. Y ahora les dice versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Ahora el Señor tiene que decir a ellos lo que tienen que hacer. O sea, ya sabemos que para la reedificación se necesitaba la madera, pero Él les dice, suban al monte. Ellos tenían los recursos, estaban los recursos a su alrededor. Lo único era que la casa de Dios no les interesaba. Lo único es que ya había tomado lugar lo material más que lo espiritual en su vida. Cuidado, hermano, a lo material. Lo material es necesario, lo material lo necesitamos, pero lo material no es más importante que lo espiritual. Este pueblo tenía a sus alrededores la madera. Ahí tenía la madera para reedificar la casa del Señor. No se había reedificado, era porque nadie quería enfocarse o invertir trabajo, labor en la casa o el templo del Señor. El Señor nos llama a nosotros a prestar atención a esto. No sé, cada uno de nosotros debe de entender de que Dios nos está llamando a no acomodarnos en nuestras casas, en nuestro lugar. Los líderes fueron los primeros que respondieron. Los líderes tenemos que responder al Señor antes que todo. Pero dice la palabra que el pueblo respondió. Y una cosa le agrada al Señor es ver a su pueblo unido, trabajando y haciendo la obra del Señor. Cuando el pueblo se une para hacer la obra y para responder al llamado del Señor, Dios se agrada de ello y Dios se glorifica. Así que Dios despertó el espíritu de los líderes y despertó el espíritu del pueblo. Dios nos ayude para que en este tiempo que estamos pasando de pandemia, el espíritu de la iglesia pueda despertar, el espíritu de los líderes pueda despertar y decir, es tiempo de unirnos y hacer el trabajo de la obra del Señor. Dios nos ayude en este tiempo, hermano. Dios nos dé la fortaleza, Dios nos dé la guía para nosotros poder entender que Dios nos está llamando a despertar y a despertar para hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. En esta hora yo solamente le pido al Señor que Dios nos ayude, que Dios se glorifique en nuestra vida y que Dios nos nos suba a la montaña para traer la madera y reconstruir. No sé qué es lo que tiene que reconstruir, pero posiblemente la relación con el Señor esté teniendo grietas. Es tiempo de venir delante de Él, subir y accionar para el llamado del Señor. Que Dios nos ayude y en esta tarde que Dios bendiga a cada uno. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por todo lo que tú nos has dado. En esta hora, Señor, rogamos que tu Espíritu sea guiando a cada uno de nosotros y que podamos venir, Señor, y hacer tu voluntad. Que no descuidemos nuestra relación contigo y nuestro compromiso contigo. Padre, que lo material o las cosas de afuera no nos desentiendan de lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nada más quisiera decirles que estamos pensando que el 15 de agosto vamos a abrir nuestra iglesia y esto está condicionado todavía a cómo esté la pandemia, pero es nuestra idea abrir el 15, así que esperamos estar ya juntos aquí. Los servicios antes de esos están en línea y continuaremos presentándolos en línea también. Que Dios me lo bendiga y que Dios le multiplique sus bendiciones. Amén.